Juan Calvino declaraba lo siguiente: el Evangelio no es doctrina de meras palabras, sino de vida, y no se aprende únicamente con el entendimiento y la memoria, como las otras ciencias, sino que debe de poseerse con el alma y asentarse en lo más profundo del corazón. El Evangelio entonces para Calvino era la vivencia cristiana, aplicar las verdades de la fe a la vida misma. Por eso, cuando llega por segunda vez a la ciudad de Ginebra a instalarse para trabajar como uno de los pastores en aquella ciudad, en esa segunda ocasión, él pidió al Consejo de los 200 trabajar activamente en una constitución que regulara la vida de todos los ciudadanos de Ginebra, para que no fueran cristianos meramente de título, sino que pudieran expresar su vivencia de fe en el ejercicio de la vida. Esa constitución, como las constituciones de la época, regulaban la vida de las personas. Si bien entonces la doctrina no debería de ser asunto de meras palabras, sino más bien de vida, y ese es el acontecer en realidad de la fe cristiana y protestante. Nuevamente, estamos llegando ya al final de una epístola, y no habremos de pasar por alto el final de primera de Juan en su capítulo 5. El autor nos ha hablado a nosotros de lo que implica pertenecer a la familia de Dios, estar vinculados como hijos e hijas de Dios y pertenecer a esa iglesia de Jesucristo. Nosotros que somos hermanos en la fe, que somos hermanos de Jesús, que somos creyentes, vivimos en el amor que Dios ha manifestado en Jesucristo. Por eso existe una comunidad que se ama, y es la comunidad de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Juan está repitiendo los mismos temas que ya ha abordado en la epístola y que hemos visto. Está llamando a la comunidad, a la iglesia, a amarse unos a otros, porque ese es el mandamiento que hemos recibido de Jesús. El nuevo mandamiento, que no es nuevo en realidad, pero que tiene que cobrar un vigor y una fuerza que permita que sea posible una comunidad cristiana en medio de los hombres. La repetición es necesaria. A veces tenemos que ser tautológicos, tenemos que repetir el mismo argumento una y otra vez, para que quede en nuestra mente, para que quede grabado en nuestro corazón el ejercicio de la voluntad de Dios. Por eso Juan insiste en que tenemos que denotar delante del mundo que somos hijos de Dios. Un comentarista del Nuevo Testamento menciona esto de una forma tan especial y dice que Juan está abordando las temáticas como si los temas fueran una especie de tornillo, que el tornillo en realidad avanza a través de sus cuerdas, esas cuerdas que son grabadas por un buril, y que de alguna forma en cada vuelta se vuelve a sentar el tornillo de tal manera que cada vuelta le da más firmeza. Juan quiere que tengamos firmeza en el tema del amor como comunidad cristiana, y está afirmando ese tema y lo está fortaleciendo y lo está apretando totalmente al repetir que la iglesia de Jesucristo debe de tener presente que Dios es amor, y que la comunidad cristiana debe de vivir en el mandamiento de amarse unos a otros, donde ya no hay cabida para el odio, para el rencor, para el quebranto, para las condiciones negativas, porque el creyente tiene un corazón que perdona, pero también tiene un corazón que demuestra la gracia de Dios, porque ese corazón ha sido perdonado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, aunque a primera vista pareciera una y otra vez que Juan repite lo mismo, Juan tiene la necesidad de decirnos que como iglesia de Jesucristo tenemos que estar cimentados en el amor que se expresa en la vida y no en meras palabras. Esta sección empieza con un argumento muy especial. La fe que tenemos todos, y que no es exclusiva de algunos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es el que engendra sino Dios?
Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Somos hechos hijos de Dios por voluntad de Dios mismo. En consecuencia, los hijos de Dios vivirán en el amor. El mundo tiene que saber que amamos a Dios en el ejercicio de amar a las personas que nos rodean. Pero todo aquel que cree en Jesús tiene ese amor. Hace algunos años, mencionábamos en otras ocasiones, se puso de moda una noticia. Cercanos a Semana Santa, aproximadamente en el año 2010, se había descubierto un evangelio apócrifo llamado el Evangelio de Judas. Y los estudiosos de las ciencias bíblicas sabían que eso no era novedoso. Es un descubrimiento de muchas décadas atrás. Los especialistas han trabajado ese texto, lo han analizado y no tiene nada de novedoso. Pero era una noticia para la época, porque cercanos a Semana Santa, esas noticias cobran mucho vigor, mucha fuerza. De tal manera que la gente sentía una expectativa de saber qué era lo que tenía ese evangelio. Como ustedes saben, Judas fue aquel que traicionó a Jesucristo, que vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Aquellos seguidores de Judas, que era un grupo de gnósticos muy grande en la época de finales del primer siglo, habían dado una mala enseñanza y habían dicho que Judas no le hizo un mal a Jesús, al contrario, le hizo un bien, porque liberó a Jesús de esta vida y lo liberó para estar con el Padre Celestial. No estaba dentro de las dinámicas de la enseñanza del verdadero evangelio. De tal manera que estas personas, seguidores de Judas y de ese evangelio, confeccionaron toda una secta. Y ellos decían: lo que nos salva es el conocimiento. De ninguna manera nos salva el ejercicio de poder estar en relación con los demás, porque nosotros tenemos un conocimiento superior. Hay personas que siguen pensando así del cristianismo. La iglesia de Jesucristo sabe la fe, todos los miembros de la iglesia. Ninguno de ellos reclama para sí un conocimiento profundo que ninguno tiene, porque el conocimiento de la salvación todos lo tenemos y tenemos que declararlo al mundo. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Él es el Salvador, nadie más. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesús. De nada le sirve al hombre acercarse a través de santos y mediadores, porque ellos no tienen ningún poder. Todo creyente recién convertido, el que ha venido al conocimiento de la fe el día de hoy, tiene ese conocimiento de la verdad, que solamente a través de Jesús hay salvación y vida eterna. Entonces tenemos que reconocer que aquellos que decían, este grupo de gnósticos, seguidores de Judas y de Caín, que pensaban que el conocimiento los salvaba y por ese conocimiento creían ser más que los demás y establecían división dentro de la iglesia, despreciando al hermano que era recién convertido, teniendo actitudes negativas con los demás porque estaban poco preparados en el ejercicio de la fe, por muchos pretextos. En este caso, Juan en su epístola los combate y les dice que no hay mayor manifestación del amor que el ejercicio de considerar a todos los miembros de la comunidad cristiana por igual, de que nadie se sienta superior a los demás. En la vida hay personas que tienen ese tipo de prácticas, de considerar a otros como inferiores, como que no saben. Colocan muchos pretextos para generar ese tipo de condiciones. Pueden ser sus estudios, puede ser la dinámica de la posición social que tiene, sus ingresos, pueden ser muchas cosas. Pero quien haga eso en la comunidad cristiana no vive en el amor de Dios. El amor de Dios nos invita a considerar a todos por igual, sin hacer acepción de personas. Juan dice algo bastante significativo: que el evangelio tiene que ser conocido porque el conocimiento de Dios está en nosotros y se denota
valor que tenemos nosotros como miembros de la comunidad cristiana. Aquel que ama, amará también a los hijos de Dios porque ama a Dios. No puede ser indiferente a su entrega a los demás. El amor de Dios se expresará amando a los hermanos. Pero esto tiene un marco de verificación. ¿Cómo sabemos en realidad que amamos a Dios y amamos a los hermanos? Porque Juan maneja una pequeña distinción entre el mandamiento que hemos recibido, amarnos unos a otros, y el término mandamientos en plural. Nosotros tenemos que saber que somos engendrados de Dios porque amamos a los hermanos. Aquel que es engendrado por Dios amará a Dios y amará a toda la comunidad cristiana. Si antes amar a Dios era amar a sus hijos, ahora amar a los hijos de Dios es amar a Dios mismo. Y en esto se verifica el cumplimiento del mandamiento. Por eso, amado hermano, si usted tiene alguna condición negativa contra alguien en la comunidad cristiana, es bueno perdonar. Totalmente. No vivir en una condición que más bien lleva al creyente a demostrar que en realidad no ama al Señor. Si amamos es porque hemos perdonado y tenemos esa capacidad, porque hemos experimentado el amor de Dios. Pero ¿cuáles son los mandamientos? Versículo número 2 del capítulo 5 de Primera de Juan. Quisiera pedirle que todos lo leamos juntos. Vamos al capítulo 5 de Primera de Juan, verso número 2. Vamos a leer lo que la Biblia dice en este pasaje. Primera de Juan 5, verso número 2. La Biblia dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Qué importante es el ejercicio de reconocer el mandamiento y los mandamientos. Amarnos unos a otros es la exigencia evangélica. Y el marco de acción de ese mandato son los mandamientos de Dios. Antinomianos. Es decir, personas que no consideran el hecho de guardar la ley. El Antiguo Testamento tiene mandamientos, tiene la ley de Dios. Y los hombres son invitados a guardar las leyes de Dios. Muchos hombres tienen a menos esos mandamientos. Los consideran arcaicos, pasados de moda. Y muchos creyentes evangélicos dicen que el Antiguo Testamento ha quedado inválido, que no es necesario contemplarlo y aplicarlo a la vida. Pero cometen un grave error. Juan se está refiriendo a los mandamientos. Y es lo que tenemos que tomar en cuenta, porque esos mandamientos regulan nuestras relaciones con los demás. A través de los mandamientos de Dios contenidos en el Antiguo Testamento, tenemos que ubicar la voluntad de Dios para nuestra vida. Los mandamientos denotan que el amor de Dios es posible. Cuando la persona honra a sus padres, los respeta, les da el grado de dignidad que tienen, no les falta respeto, puede hacer todo lo posible para que a sus padres no les falte nada. Cuando desde temprana edad son obedientes, los mandamientos de Dios se están llevando a cabo. Cuando la persona considera cada uno de los elementos de esa famosa ley moral establecida en el Decálogo, las personas cumplen con la voluntad de Dios. Ese es el testimonio de que permanecemos en la luz cuando guardamos los mandamientos de Dios. Tenemos la necesidad de guardarlos porque eso agrada a Dios, y la ley con toda su fuerza nos permite a nosotros vivir en la voluntad del Señor y
La ley en la antigüedad tenía tres usos que no se deben de olvidar. Cada vez que los intérpretes bíblicos se acercaban a interpretar la ley de Dios, particularmente los cristianos, ubicaban tres usos para la ley. El uso civil. La ley presupone el pecado y sirve para frenarlo. De tal manera que le dice al hombre y le advierte aquello que es negativo a los ojos de Dios. Por eso no se debe de alejar la enseñanza de los mandamientos a nuestros hijos, a la vida de la iglesia, como lo sigue practicando la iglesia reformada en Europa. Inicia su culto y lo inician leyendo los 10 mandamientos, cada culto, para tenerlos en su corazón, para que no se les olvide, porque muestra a los hombres aquello que a Dios no le agrada. El uso civil de los mandamientos de Dios son en realidad un ejercicio de la gracia común, que permite que los hombres se aperciban de aquello que no agrada a Dios y les invita a no cometerlo. No robar, no matar, no adulterar, no codiciar. La ley también tiene un uso pedagógico, porque a través de la ley la gente tiene el conocimiento del pecado, la conciencia de saber que de bien a bien no cumplimos con esos requerimientos de la ley. A veces se codicia, se quebranta la ley. Y aquel que quebranta la ley en un punto es pecador. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos somos pecadores. Hemos quebrantado la ley. De esos más de 600 mandamientos, a veces nos acordamos de 10, pero no de todos. De tal manera que el hombre es pecador y la ley lo dice así. ¿Qué acaso podemos por nuestras fuerzas cumplir con la ley? De ninguna manera, somos pecadores. Y la ley nos dirige a Cristo, nos enseña el camino hacia Jesucristo. El apóstol Pablo declararía que la ley ha sido cual ayo, cual guía, cual maestro que nos ha acercado a Jesucristo. Porque Cristo, en medio de nuestra imposibilidad, Él sí cumple con todos los requerimientos de la ley. Por último está el famoso uso didáctico o normativo. Este es el tercer uso de la ley, que se convierte en regla de vida para usted y para mí. ¿Por qué guardamos la ley? ¿Por qué cumplimos con los 10 mandamientos? Porque no hay mejor manera activa de adorar a Dios que guardando los 10 mandamientos. Dinámicamente cumplimos con los requerimientos de la ley. El tercer uso, el uso didáctico y normativo, para usted y para mí, es una realización puntual porque define nuestra manera de ser como creyentes. Procuraremos cumplir con la ley no para salvación, porque somos salvos a través de Jesucristo. Cumpliremos con la ley porque eso es testimonio de que somos hijos de Dios y que el mandato de Dios está en nosotros, que nos amamos unos a otros. Y al amarnos unos a otros, el cumplimiento de la voluntad de Dios será prioridad para nuestra vida. Pensar cumplir con los mandamientos de Dios es pensar en el bienestar de los demás. Este pues es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Versículo número 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, son ejecución de la vida. Ese es el amor que Dios ha expresado para nosotros. El ejercicio de nuestro bienestar
está en cumplir esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta. El creyente avanzará gozoso para cumplir con la voluntad de Dios, que no será una carga, pero que denotará el temor reverencial que nosotros tenemos al Señor. Juan nos invita a la obediencia, a ser obedientes a la voluntad de Dios. ¿Cuándo es que llega el quebranto y el dolor al corazón del ser humano? Cuando el ser humano quebranta la ley del Señor. Cuando el hombre decide robar, cuando el hombre decide matar, cuando el hombre decide hablar falso testimonio de su prójimo, cuando el hombre decide ser adúltero, cuando el hombre decide codiciar. Esa es la condición negativa que viene al ser humano y que afecta a terceras personas, que golpea la condición del proceder y del testimonio de Cristo y de la iglesia. Por eso Juan nos invita a que seamos conocidos en medio del mundo con un amor que vence al mundo, con ese amor que vive la voluntad de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquel que guarda los mandamientos de Dios ama a Dios y procurará el bienestar para su vida y la vida de las personas que le rodean. Pero aquel que quebranta los mandamientos de Dios trae para sí condenación y trae afectación a la vida de otros. Porque aquel hombre y aquella mujer que deciden quebrantar los mandamientos del Señor no pueden tener bienestar, ni paz en su corazón, ni tranquilidad. Y con ello han decidido no amar a Dios y no amar a su prójimo. El autor nos invita a reflexionar que como creyentes tenemos que vivir en la voluntad de Dios, en esos mandamientos que son vida para nosotros. Versículo número 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es aquel que no considera los mandamientos de Dios? Pues aquel que no conoce a Dios. Tendrá una intuición de aquello que es bueno, que es correcto, pero si no se acerca a Dios, no querrá establecer un compromiso con Dios y en consecuencia menos con los demás. Si una persona tiene por estilo de vida la dinámica de la corrupción, el ejercicio de proyectarse por encima de los demás en las actividades que realiza, teniendo condiciones tramposas, acciones negativas, denota que no ama a Dios, porque el conocimiento de Dios no está en su vida. Pero eso no puede haber un creyente corrupto, un creyente que se dedique a las dinámicas de la injusticia. Porque el creyente vive bajo el marco de la ley de Dios, que demuestra aquello que desagrada a Dios, que le indica que tiene que afanarse por vivir esa voluntad del Señor, aún en medio de sus grandes imperfecciones, pero que también le convida a adorar a Dios guardando los mandamientos del Señor. Solamente así podremos vencer al mundo, viviendo en la voluntad del Señor. El amor que vence al mundo es el amor a Dios, que cumple los mandamientos de su Señor. Primero, la relación de nuestra fe y el amor es magnífica, porque esto enmarca nuestro actuar. Por eso el cristianismo no puede ser una cosa de meras palabras, sino de vida, de acción constante. El que es nacido de Dios ama y guarda los mandamientos de Dios y vence al mundo, porque la voluntad de Dios estará presente en su vida una y otra vez, en cada paso, en cada dinámica de su actuar. Por eso todo aquello que es nacido de Dios, cada persona que viene a Jesús, vence al mundo, porque el mundo no tiene ninguna dinámica esclavizadora más para él.
Porque ese hombre y esa mujer viven en la tranquilidad que la salvación de Dios puede dar, invitándole a vivir en el temor de Dios, guardando los mandamientos que son vida y no pesadez. El mundo está lleno de prácticas negativas. La iglesia no. El mundo odia, guarda rencor. La iglesia no. La iglesia de Jesucristo. Y cada creyente debe de guardar los mandamientos de Dios para agradar a su Señor. El mundo no tendrá motivo contra nosotros. Y habremos vencido al mundo. Pero si un creyente se desatiende de sus padres, si un creyente toma dinámicas corruptas como la condición de su vida, el mundo habrá vencido y no Dios. Nuestra fe, amados hermanos, es la victoria que vence al mundo. Porque para usted y para mí guardar los mandamientos de Dios es un privilegio, una bendición que el mundo debe de conocer. Porque eso manifiesta el amor de Dios y de Cristo en nuestras vidas. No nos desatengamos del mandamiento del Señor. Vivamos en esa victoria que vence al mundo. Porque la victoria de Jesús, aquel que ha cumplido con cada requerimiento de la ley, el mundo es vencido. Y en consecuencia, la iglesia vive en victoria, amparada en el amor de Dios y en el amor de Cristo Jesús. Oremos al Señor.